suplicar misericordia. Hoy te pedimos, Señor, por aquello que no te ha agradado el día de hoy. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor amado, para que tu presencia pueda descender, Señor Jesús. Padre, todo lo que ha contaminado nuestra vida, Padre, nuestra carne, Señor, nuestra alma y nuestro espíritu, hoy nos despojamos de ellos, Señor. Hoy, Padre, queremos entrar hasta tu lugar santísimo, ahí donde nuestro corazón, Padre, está al descubierto, ahí donde no podemos ocultar nada, ahí, Señor, donde solo estamos tú y yo, Señor. Oh, amado, te damos gracias en esta hora por la enorme bendición que hoy tú nos das, porque estamos acá no por ser buenos, sino porque tú has tenido misericordia. Hoy limpiamos los ambientes, Señor. Hoy, Padre, todo lo que se quiera poner este servicio, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Dale gracias a tu Señor. Hoy, si tú has venido a este lugar, exprésale un momento a tu Señor lo importante que Él es para ti. Dile con palabras que salgan de tu corazón lo hermoso que Él ha sido, lo bueno que Él ha sido con nosotros. Padre, gracias por haber puesto tus ojos en nosotros. Más Turqueiro, gracias, Señor, porque cuando no éramos pueblo, tú te acordaste de nosotros. Cuando estábamos en el olvido, tú te acordaste de nosotros. Tú sabías que había un pueblo acá en Inés, Padre, en el cual tú estás preparando. Tú estás preparando una novia pura y sin mancha, Señor. Oh, aquí está tu novia, Señor. Aquí está, Padre, aquella por la cual tú diste tu vida. Y estás preparando en este tiempo para que ella pueda dar la talla, Señor. Para que tu iglesia sea una novia madura, Señor. Padre, para que tu amada sea una iglesia que pueda dar la talla en aquel día y pueda tener ese encuentro contigo, Señor. Para que podamos ser partícipes de esas bodas, Señor. Estás llamando en este último tiempo para que tu iglesia, Señor, le pueda decir no a las cosas del mundo. Padre, gracias. Oh, amado de nuestra alma. Oh, amado bendito. Necesitamos. Gracias por llegar a nuestra vida, el haberte conocido, Señor, ha sido lo mejor que nos ha acontecido. El haberte encontrado, Señor, el haberte conocido, ha sido un tiempo glorioso. Aceite en este lugar
las cadenas puedan ser rotas, para que los yugos se rompan en el nombre de Jesús. Padre, de tu vino celestial, para que tu amada, Señor, pueda embriagarse de ese vino celestial, amado. Oh, de ese vino que trae gozo, que anula toda amargura, que anula todo enojo. Y en su lugar tú puedes poner de ese vino, porque el corazón alegre, dice tu palabra, Señor, hermosea el rostro. Oh, Señor, que los cielos se abran al clamor que se hace en este lugar. Oh, Ramas tu quiero, Ramamas tu quiero, Santo. Nuestro corazón quiere palpitar por ti. Oh, nuestro corazón palpita una y una vez más por ti. Oh, que en este lugar, Padre, haya esa leche espiritual, haya esa doctrina, Padre, la que esté nutriendo a tu pueblo para ese encuentro personal. Queremos beber de esa leche, queremos beber de esa agua, como le dijiste a aquella mujer, que de su interior puedan correr ríos de agua viva. Eso es lo que anhelamos, amado. Oh, tener esa intimidad contigo, donde ya no haya deseos del alma, sino que haya un deseo del espíritu, del poder nutrirse de ti, de tu presencia. Ramamos tu queiro. Oh, Ramamos tu queiro. Oh, que ángeles, Padre, puedan descender, Señor, y trae un consuelo, trae una palabra a tus hijos, Padre, traigan una confirmación. Oh, que aquel que está esperando una respuesta, hoy tú te puedes manifestar en ella. Oh, pueblo del Señor, déjate encontrar por tu amado. Atrae la presencia de Dios a tu vida. Dile, Señor, no me moveré si tu presencia no va conmigo. Señor, no me moveré si tú no vas conmigo. Provoca la presencia, pueblo del Señor, a tu vida. Este es un último tiempo donde el Señor dice: despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Oh, iglesia amada, el que ha de venir vendrá. Y quiero decirte que Él viene por una iglesia enamorada. Si tú estás enamorado de tu Señor, si tú estás enamorada del Señor, tienes que hacer cosas que puedan sorprender a tu Rey. Oh, porque Él viene por esa iglesia que
le ama. Esa iglesia que se aparta del pecado. Esa iglesia que no escatima esfuerzos. Esa iglesia que no le escatima tiempo, sino lo que quiere estar tan cerca de su Señor. Oh, adora a tu Señor y dile: Señor, te necesito. Dame de beber de esa agua. Dame de beber de esa agua. Esa agua que le dijiste a aquella mujer: si bebes de esta agua ya nunca tendrías sed. Hoy el Señor te da de beber de esa agua. Oh, tú que te has sentido seco, hoy al olor del agua vas a brotar en el nombre de Jesús. Al olor de esa agua vas a reverdecer. Este es tu tiempo. Este es un tiempo de reivindicación que el Señor trae para ti, para los tuyos, para que puedas reverdecer, para que puedas dar fruto y para cuando tu amado venga pueda deleitarse de ese fruto, pueda deleitar de ese fruto que eres tú. Que tú y yo, iglesia, seamos un fruto deseable. Seamos un fruto deseable para nuestro amado. Oh, Ramamas tu quiero. Oh, Ramamas tu quiero. Que tú puedas ser ese fruto que tu amado quiera comer. Que tú puedas ser como ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Que puedas echar sus frutos. Oh, que donde venga el viento tú no te puedas mover, sino que puedas permanecer en él. No te preocupes, iglesia, por tu futuro. No te preocupes que has de comer o beber. Quiero decirte que tu amado tiene tales promesas. Su palabra dice: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Iglesia, deleítate en tu Señor. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Solo deleítate en tu Señor y dile: Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí está mi vida, la vida de mi familia. Porque este es el último tiempo donde el Señor nos da una oportunidad para que tú y yo busquemos la santidad, busquemos la paz en la cual nadie le verá, dice el Señor. Oh, porque es un tiempo de definición, es un tiempo donde tú te puedes definir, iglesia, y puedas hoy decirle a tu Señor: Señor, quiero serte fiel. Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, quiero hacer lo recto delante de ti. Quiero decirte que hubieron hombres y mujeres que están en el capítulo 11 de Hebreos,
Dios, que a pesar de sus debilidades, que a pesar de sus imperfecciones le creyeron a Dios y quedaron como testigos de que ellos lo lograron y le creyeron al Señor. Tú y yo le debemos de creer a nuestro amado. Oh, iglesia, créale a tu Señor. Que tú puedas sorprender a tu amado, como lo dice su palabra en aquella mujer que derramó su perfume. ¿No sabes cuánto estuvo ahorrando esa mujer? Algo grande que es lo que significaba para ella. Pero ella sabía que Cristo estaba con ella, que el mismo Dios estaba con ella, y no perdió una oportunidad. ¿Sabes qué es lo que hizo? Derramó ese olor a los pies de Cristo. Y algo que le sorprendió a su Señor fue lo que ella hizo. Esa adoración que despertó y que subió hasta el olor, subió hasta que su Señor pudiera sentir ese aroma, y quedó marcada lo que esta mujer hizo. Y el Señor le dijo que esa mejor parte que había elegido era la mejor. Que tú y yo, iglesia, podamos escoger esa mejor parte de nuestro Señor, de nuestro amado. Tú que te has sentido solo, sola, desesperada, busca el refugio de tu Señor. Solo en su presencia vamos a encontrar el consuelo. Solo en su presencia vamos a encontrar esa plenitud en Él. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, dice su palabra, porque vienen tiempos peligrosos donde tú y yo necesitamos la fuerza necesaria para salir, donde tú y yo necesitamos la fuerza para poder salir de este mundo. Oh, amado bendito, gracias, amado. Padre, el haberte encontrado, el haberte conocido ha sido la mejor decisión para nosotros, donde hemos encontrado el verdadero amor, donde hemos encontrado la esperanza de nuestra vida. Oh, gracias. Dile gracias a tu Señor. Te damos a ti la gloria. Te esperamos, amado. Hoy dile a tu Señor lo grande, lo poderoso que tu Señor es para ti. Te esperamos, amado. Te esperamos, Señor, a nuestras vidas. Toda la gloria
es para ti. Todas las creaciones te cantan a ti, Señor. Oh, todas las creaciones dicen que no hay nadie como tú, ni lo amado. Te esperamos, Señor. Dale tu cántico a tu Señor. Hermoso, hermoso, amado de nuestra alma. Al único y Cordero Santo sea toda la gloria. Al Cordero que fue inmolado sea toda la honra. Al que vive, al Alfa y la Omega, al que es digno de abrir los sellos, a Él sea toda la gloria. Todas las naciones, Padre, te dicen que no hay nadie como tú. No lo hay, ni lo habrá nadie como tú. Dale gloria a tu Señor. Él ha sido tan bueno. Recuerda tanta misericordia para ti, para mí. Iglesia, tú y yo estamos acá porque nuestro amado ha tenido misericordia. Y hoy podemos decir que es su diestra la que nos ha sostenido. Es su diestra la que nos ha sostenido. Gracias, amado bendito, por tanto favor hacia nosotros, hacia nuestras vidas. Por eso, Padre, es un deleite el poder estar, Padre, bajo tus alas, bajo tu sombra, Padre, porque solo ahí podemos encontrar el oportuno socorro, porque de ahí
viene nuestro socorro. Tú que hiciste los cielos y la tierra, tú el poderoso, el Rey de Reyes, el Dios de los escuadrones de Israel, el que va delante de nosotros como poderoso gigante, en el cual hemos sido más que vencedores en Cristo Jesús, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, Padre, nos podrá separar de tu amor. Gracias, Padre amado bendito. Toma un tiempo para darle gracias a tu Señor. Trae a tu memoria tanta gracia en tu Señor. Trae a tu memoria tanto favor de nuestro Señor a nuestras vidas. ¿Y por qué no estar agradecidos con nuestro Rey? Si lo ha dado todo por sus hijos. Hoy tú eres una nueva persona. Eres un hijo. Eres el hijo de aquel que hizo los cielos y la tierra. Y que eso en ti pueda despertar una gratitud. Que ya no eres cualquier pueblo. Tú y yo hemos sido un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Tú y yo valemos la sangre, esa sangre que no tiene precio, esa sangre que ha sido derramada, que te ha limpiado y me ha limpiado de todo pecado, que no importando el pecado que hemos hecho, tenemos un Dios misericordioso, un Dios fiel y justo para perdonar. Y sabes que lo más hermoso, que Él dijo: yo los voy a perdonar, ya nunca más me acordaré de eso. Tus pecados y mis pecados han sido echados a la mar. Gracias, amado bendito, por ese tiempo glorioso que tú nos permites, el poder buscarte, Señor, el poder encontrarte a ti, Señor. Gracias, amado. Así le damos gracias al Señor por el privilegio que Él nos da de poder estar nuevamente reunidos. Y en esta noche sean bienvenidos los que están presentes. Que el Señor los bendiga y siempre los seguimos esperando. Vamos a orar en esta hora por las ofrendas. Pero ustedes saben de que la Biblia, ¿verdad?, siempre nos enseña que cuando nosotros tenemos que ofrendar, tenemos que hacerlo voluntariamente. ¿O alguno de ustedes ha ofrendado alguna vez que lo hayan puesto ahí una pistola y decir: mira, si no ofrendas te va a pasar esto? ¿Verdad que no? Dice que cuando nosotros tengamos nuestra ofrenda, la demos con gozo y la demos de voluntad. Ya sabemos de que cuando uno hace las cosas de voluntad, se siente rico el corazón y hermoso cuando uno lo da de voluntad. Pero cuando a uno lo hacen hacer algo a la fuerza, es feo. Entonces yo sé que hoy todos van a dar su ofrenda al Señor voluntariamente. Y lo que dice, lo que el corazón propuso, lo que usted propuso en su corazón darle al Señor.
la libertad, hermanos, de poder preguntar, aportar. Y aquí no nos la sabemos todas, hermanos. Yo creo que de alguna forma usted ya tiene un caminar en el Señor y pues de alguna forma usted conoce la palabra del Señor. Y yo sé que usted tiene una palabra ahí y que esa palabra pues puede ser una aportación y puede ser bienvenida, hermanos, para poder todos juntos, hermanos, enriquecer, hermanos, estas reuniones, esta doctrina. Entonces queremos, ¿por qué? Porque es importante, hermanos. Mire, usted sabe que la palabra dice que en uno de los últimos tiempos, de las señales del último tiempo, es que iba a haber mucha apostasía. Y usted sabe que es ser alguien que apostata. Hay muchos significados, hermanos, pero déjeme resumir esto. Apostatar es alguien, hermanos, que deja el evangelio, hermanos, y que ya no continúa. ¿Sabe cómo es esto? Que él regresa a su salvación. Apostatar, amados hermanos, es alguien que desiste, hermanos, de su camino y dice ya no continúa. Por eso es que hemos dicho, hermanos, o la pregunta que siempre se hemos hecho, hermanos, es: ¿la salvación se pierde o no se pierde? Y hay mucha controversia en eso, ¿verdad? Porque unos dicen, mire, no se pierde, ¿cómo se va a perder? Y otros dicen que se pierde. Pero usted y yo sabemos, amados hermanos, a través de la palabra, que la salvación no se pierde, ¿sí? Sino la salvación, hermanos, nosotros, el que apostata, hermanos, es alguien que devuelve la salvación. Usted sabe que la salvación es un regalo del Señor. Y el Señor le dice, aquí está la salvación. Y la tomamos, hermanos, pero nosotros cuando alguien apostata, hermanos, cuando alguien viene y dice y regresa esa salvación, dice, no la quiero. Entonces no es que se pierda, hermanos, es que a veces el hombre, y usted sabe mucho eso, vemos muchos pasajes en la Biblia, pero le digo esto porque en este último tiempo, hermanos, dice la palabra del Señor que se iba a levantar mucha apostasía. Pero me llama la atención porque el apóstol Pablo le recomienda a la iglesia, le dice, vuelvan a la doctrina que antes había sido enseñada. Y por eso, mire, nosotros la doctrina, hermanos, la vemos como la leche espiritual. Usted sabe que la leche nos nutre, amados hermanos, y como iglesia, como hijos del Señor, necesitamos crecer, hermanos. Mire, usted sabe que el niño se llega a una edad donde se tiene que destetar, porque no creo que aquí que niños ya de 7 años todavía estén con pecho, hermanos. O sea, no es así, ¿verdad? Ya comen cosas más sólidas, hermanos, ¿verdad? Inclusive los médicos recomiendan que no más de un año un niño puede, hermanos, estar en el pecho de la madre. Pero ¿por qué, hermanos? Porque es necesario que el niño evolucione y llegue a otra etapa, hermanos, de su niñez. Y usted sabe, ya llega como a jovencito y después ya como dice el apóstol Pablo, ya ustedes deberían de estar comiendo cosas sólidas, ¿verdad? Ya no a leche. Entonces, pero digo esto, hermanos, porque la doctrina es esa parte que nos viene a nutrir, que nos viene, hermanos, a preparar. Y usted sabe que la doctrina nos salva, pero de alguna forma nos ayuda, hermanos, para que nosotros logremos alcanzar a dar esa talla por la cual el Señor nos llama. Amén. Entonces vamos a tratar de hacerlo así, hermanos. Entonces usted no tenga ninguna pena decir que van a pensar que yo no sé, o que esa pregunta puede ser no, aquí vamos a aprender todos, hermanos, ¿verdad? Y todo lo vamos a hacer a través de la palabra del Señor. Entonces, si se puede traer ahí su cuaderno, su lápiz, va a ser importante, hermanos. Mire, porque esto va a marcar, hermanos, hermanos, en nuestra vida espiritual, el poder aprender, hermanos, el poder meditar en la palabra del Señor. Y usted sabe, amados hermanos, que el Señor dice en su palabra, ¿verdad?, de que nosotros nos debemos de acercar para contemplar su hermosura, dice, y para inquirir en su santo templo. Y usted sabe que esa palabra inquirir es preguntar, hermanos, preguntar. Entonces, cuando venimos a la casa, yo no sé si usted analiza, ¿y por qué la Biblia dice eso? ¿Por qué el Apocalipsis dice que los seres vivientes tenían ojos por atrás, ojos por delante? Se debe ser una película ahí que sacó Hollywood. Hermanos, hay cosas que nosotros nos debemos de preguntar. Y todo, hermanos, mire, hermanos, es que todo lo que la palabra nos dice tiene una explicación y tiene un porqué. Por supuesto, ahí necesitamos, hermanos, pedir al Señor revelación y muchas cosas más. Entonces, le digo esto, hermanos, porque es importante que usted y yo aprovechemos este tiempo para ver doctrina. Y hoy, hermanos, quiero tocar el tema del tabernáculo de Moisés.
Mire, hermanos, es que esto del tabernáculo Moisés, si nosotros vamos a entender bien, hermanos, todo lo que el Señor le da en una visión, hermanos, a Moisés para que lo hiciera tal y como él lo logró ver, hermanos. Mire, vamos a entender muchas, porque de ahí se definen muchas cosas, hermanos, de las cuales están plasmadas en la Biblia y están resumidas, ¿dónde? En el tabernáculo. Yo sé que aquí hay hermanos que, pues, que conocen, tienen eso y me van a ayudar ahí para aportar y si usted tiene una pregunta, pues lo vamos a hacer. Mire, hermanos, esto nos llevaría a meses, años estudiando todo el tabernáculo de Moisés. Entonces, hoy solo vamos a ver como una introducción para después poco a poco ir estudiando más y más, hermanos, todo lo que con él lleva. Entonces, yo quisiera, hermanos, que usted me acompañara. Si usted trajo su Biblia a lo que dice la palabra del Señor y usted, pero antes, mientras usted lo busca ahí, quiero decirle algo. Usted sabe, hermanos, que la Biblia dice que hay dos tabernáculos. Está el tabernáculo de David y está el tabernáculo de Moisés. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre estos dos tabernáculos? ¿Algún hermano ahí que me pudiera ayudar ahí? ¿Cuál es la diferencia entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David? Ajá. Donde el Señor los llevara, llevaban las tiendas. Pero ¿qué otras características tenía el tabernáculo? Esa es una. Otra que tenga el tabernáculo, porque eran bien diferentes, hermanos. ¿Sí? Eran bien diferentes el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. ¿Y cuál es la diferencia, hermano? Mire, ves, usted lo puede buscar ahí, le doy permiso para que lo busque en Google, pero no sacar chateando ahí, no sacar ahí, no sacar mensajeando ahí con el amado ahí, no, ¿verdad? No se van a meter al Facebook ahí, hermano, si no, no van a salir. Mire, pues, el tabernáculo, ahí sí quiero que me presten, hermano, la atención, porque ahí es donde vamos a ir viendo muchas cosas. El tabernáculo de David solo tenía un compartimiento, que solo era donde estaba la presencia del Señor. Era una sola tienda. Y el tabernáculo de Moisés estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí? No sé si alguien lo puede buscar ahí, hermanos, en Google, la diferencia entre el tabernáculo de David y el tabernáculo de Moisés. Eso era, en el tabernáculo de David no estaban estos tres compartimientos. ¿Cuáles eran? El lugar, el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Hermano, mire, yo hoy que estaba estudiando, porque a mí me apasiona ver esto, hermanos. Yo hoy que iba ahí, hermanos, decía al Señor, Señor, danos una cañonera, algo para poder visualizar bien esto. Y me estaba atreviendo, hermanos, a poder conseguir un pizarrón, pero miren, hermanos, donde pasé no lo pude ver. Entonces voy a tratar de verlo, porque, hermanos, vamos a eso, que no se le olvide, hermanos, bien esto, lo que la Biblia nos habla de eso. No sé si alguien encontró, hermanos, cómo era la figura de eso, para ver si estoy en lo correcto o me corrigen ahí con ello. ¿Sí? ¿Cuál entonces? Bienvenidos, hermanos, adelante. ¿Cuál era, hermanos, la diferencia entre el tabernáculo? José, no sé si nos puedes apoyar ahí. Sí, entonces, ¿cuál era la diferencia, hermanos, entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David? Es que solo para ahí poner al día a los hermanos, hoy, hermanos, vamos a tocar un tema acerca del tabernáculo de Moisés. Y es que vamos a tratar de hacerlo, hermanos, los días miércoles, hacerlos como doctrina, pero de estudio, donde usted pueda aportar, hermano, usted pueda preguntar. Y hoy vamos a comenzar. Mire, eso, como les digo, va a llevar muchísimo tiempo el poder ver esas figuras que el Señor tiene. Hermanos, y vamos a ver, en este tiempo tiene mucho que ver el tabernáculo de Moisés con nosotros. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre el tabernáculo de David y el tabernáculo de Moisés? Es que el de David solo tenía un lugar donde estaba la presencia de Dios. Amén. ¿Y cuál era el de Moisés? Es que tenía tres áreas. Estaba el atrio, el lugar santo
y el lugar santísimo, ¿sí? En ese tabernáculo, Moisés, es donde vamos a estudiar. Usted sabe, vamos a ir así resumiendo porque hoy vamos a tratar de ver aspectos ya globales, hermanos, pero después vamos a ir entrando porque miren, hermanos, cada detalle que había en el atrio, cada detalle que había en el lugar santo y en el lugar santísimo es una figura de hoy para nosotros. Dice la Biblia en el Salmo 100. ¿Qué es lo que dice la Biblia en el Salmo 100? ¿Alguien me pudiera ayudar ahí, hermanos? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Mire, esta es una forma para nosotros poder entrar hasta la presencia del Señor, pero tiene que haber un orden, hermanos, para nosotros llegar. Este era el lugar santísimo. ¿Quién era el único que en el tiempo de Moisés, quién era el único que entraba, hermanos, al lugar santísimo? ¿Quién era el único que podía entrar? ¿El sumo sacerdote. Los sacerdotes, ¿hasta dónde podían entrar? Solo se quedaban en el lugar santo. Y aquí en el atrio, ¿quiénes eran los que entraban? El pueblo. Aquí al atrio donde llevaban sus ofrendas y aquí las entregaban. Entonces aquí solo los hijos de los sacerdotes o los sacerdotes y aquí el sumo sacerdote. ¿Y cuántas veces al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo? Una vez al año, hermanos. Una vez al año entraba el sacerdote. Mire, hermanos, y hoy nosotros, dice la Biblia que aquí había un velo que no se podía ver para acá y aquí había una cortina. Esto estaba cubierto, tenía techo cubierto, esto tenía techo cubierto, pero el atrio no estaba cubierto, el atrio estaba a la intemperie, ¿sí? ¿Y por qué les digo eso? Porque el Salmo 100 nos habla una figura cómo nosotros vamos a entrar al lugar. Es que mire, hermanos, es que no podemos entrar de una vez. Hoy ya tenemos acceso libre, porque ya este velo que estaba acá ya fue quitado y hoy todos, hermanos, podemos entrar libremente hasta el lugar santísimo, que ahí es donde siempre tenemos que estar, hermanos. Nos conviene estar y entrar como sacerdotes, nosotros ya podemos, pero de alguna forma siempre sigue habiendo un orden para poder entrar. ¿Qué dice el Salmo 100? Ahí estamos. Ahí vamos a ir despacio, hermano. Me va ayudando ahí. ¿Qué dice? Entrar por sus puertas. Ahí está hablando, hermanos. Usted sabe que el tabernáculo era una tienda de reunión, ¿verdad? El tabernáculo se le llamaba tienda, se le llamaba el campamento. Entonces dice el Señor que ese lugar tenía unas puertas, ¿sí? Entonces dice, entrad por sus puertas. ¿Qué dice, hermano? Ahí está el primer punto. Dice que debemos de entrar por sus puertas con acciones de gracia. Después, ¿qué dice? Ajá. Ahí estamos, ahí entramos. Entonces entramos a las puertas y entramos al atrio, ¿sí? ¿Con qué entramos al atrio? Con alabanza. ¿Y después qué sigue? Ahí está la otra palabra que es diferente. Alabadle, eso es en el lugar santo. Y después dice, bendecid su nombre, que es en el lugar santísimo. ¿Y por qué es el lugar santísimo, hermanos? Porque ahí es donde ya nuestra adoración es donde nosotros llegamos y le decimos al Señor lo que Él es. Amén. Solo me voy a salir un poquito para que podamos ver eso y más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre alabanza y adoración. ¿Sí? Y hoy se los quiero resumir porque por el tiempo. Alabanza, hermanos, es contar las hazañas del Señor, lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Han escuchado ese coro que dice, abrió el mar, abrió el Jordán? ¿Sí? O sea, son hazañas que el Señor ha hecho. Eso es alabarle al Señor, pero adorarle es decirle al Señor lo que Él es. ¿Sí? Es decirle, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es Él. Eso es adorar al Señor.
decirle al Señor sus atributos, que Él es grande, que Él es poderoso. Por eso nosotros en el lugar santísimo es donde llegamos, hermanos, a la cúspide, decirle lo que Él es, y entramos con un cántico. Por eso aquí entramos con alabanzas y entramos al coro, pero aquí ya es un cántico nuevo donde nosotros tiene que salir de una expresión de un cántico nuevo, decir lo que Él es, y ahí es donde entramos directamente hasta la presencia del Señor, y ahí donde tenemos intimidad con Él y entramos. Pero volviendo a ese tema, no me quiero salir de ello, sino solo les quiero hacer las diferencias que está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, lo que le había hablado el Señor. Aquí habían varios elementos, aquí habían otros elementos y aquí habían otros elementos, que eso es lo que quisiera, hermanos, que estudiáramos. Hermanos, mire, es que yo espero en el Señor darme a entender acá, hermanos, y no quiero tratar de confundirlo, sino al contrario, que esto sea una bendición al Señor. Pero antes que eso, yo quisiera que usted me acompañara a lo que dice Éxodo capítulo 26, verso 30. ¿De dónde Moisés sacó esto, hermanos? ¿De dónde Moisés recibió esta revelación y que tenía que ser tal y como el Señor se lo mostró, hermanos? Todas las medidas tenía que hacerlas Moisés, tal y como lo hizo, así como el Señor le dio la ordenanza, hermanos, lo tenía que hacer. No podía faltar nada, hermano. No le podía poner de más él a las medidas. Todo tenía que ser exacto, hermanos, a lo que el Señor le habla a Moisés. Dice entonces, no sé si tal vez mi esposa me ayuda ahí a leer Éxodo 26:30. Solo que dice, y alzarás el tabernáculo. Ajá. O sea, hermanos, lo que Dios le dio a Moisés fue una revelación, ¿sí? Fue una revelación definitivamente lo que él vio y le dijo al Señor tal y como es. Entonces, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo fue una revelación del Padre tal y como se lo mandó. Eso lo tenemos que, ¿de dónde vino eso, hermanos? Una revelación. Y mire, hermanos, es que cuando entendemos, es que tenemos que ver bastante qué significa esto, hermanos. Y aquí, déjeme hablar, que hay muchas figuras, porque aquí está el cuerpo. Una figura, esto puede aplicarse como una figura también del cuerpo, del alma y del espíritu. ¿Qué otra figura podemos completar ahí, Dani? En estos tres. Ya dijimos, Padre, Hijo y Espíritu. O sea, hay bastantes formas que nosotros pudiéramos aplicar en eso. Entonces, ¿para qué, hermanos? Para que vayamos viendo que todo lo que el Señor le dio a Moisés fue una revelación. Entonces, hermanos, usted sabe que el sacerdote, hermanos, ahorita lo estoy diciendo así en general, hermanos, pero ya después vamos a ir viendo, hermanos, cada una de las cosas que el sacerdote, el que entraba a ministrar, hermanos, aquí en el tabernáculo, en la tienda de reunión, tenía que entrar con vestiduras que el Señor le había dado. Tenía que ir vestido de una forma, hermanos. Por eso es que aquí, no, pero se nos ha enseñado, hermanos, que los que ministran, los que están en servicio, los que están en alabanza, tenemos que venir con una ropa adecuada para poder servirle al Señor, hermanos. Es que así tiene que ser, ¿verdad? El Señor dio orden. Mire, hermanos, da risa, pero hasta la ropa interior el Señor le dijo a los sacerdotes cómo podían entrar a ministrar a la presencia. Hermanos, es que ministrar en esto, hermanos, estaba consagrado al Señor. Y usted sabe que si el sumo sacerdote entraba con pecado a ministrar acá, caía muerto, hermanos. Dice la Biblia que se le ponía una campanita ahí. Eso lo vamos a ver después. Usted va a decir de dónde sacó eso. Dice la Biblia que el sumo sacerdote que entraba a ministrar, él entraba con las ofrendas que el pueblo había presentado en el atrio y estaba ministrando, y iba hasta donde estaba la presencia del Señor, que aquí estaba el arca del pacto, hermanos, y vamos a ver qué es lo que tenía el arca, porque también hasta eso es una figura, hermanos, qué es lo que tenía el arca del pacto. Mientras él estaba ministrando acá, hermanos, se oía la campanita. Y cuando esa campanita ya no sonaba, hermanos, es que el sumo sacerdote, ¿qué? Había muerto. Y había un lazo que estaba desde allá afuera, hermanos, que lo tenían que jalar porque nadie podía entrar, hermanos. El que entraba acá caía muerto.
Los hijos de Moisés, ¿cómo se llaman los hijos de Moisés? Abiud y ¿cómo se llama el otro? Ellos dos estaban ministrando acá y estaban ministrando fuego extraño. ¿Y qué pasó ahí, hermanos? Murieron, hermanos, por ofrecer fuego extraño. Entonces, esta parte de acá, hermanos, estaba consagrada al Señor. Entonces, ¿quiénes podían entrar? Aquí podían entrar todo el pueblo a llevar todas las ofrendas. Aquí entraban solo los hijos del sumo sacerdote y aquí entraba solo el sacerdote. Pero miren, qué bendición. Hoy usted y yo, como sacerdotes, hermanos, podemos entrar a ministrar aquí a la presencia del Señor. Se nos fue quitado el velo y hoy podemos entrar nosotros libremente, entrar hasta ese lugar donde está la misma presencia del Señor. ¿Y qué es lo que estaba aquí afuera del tabernáculo, hermanos? Estaba todo el pueblo, hermanos, estaban todas las tribus a la expectativa de que si el Señor iba a recibir esa ofrenda o no lo iba a recibir, hermanos. Mire, es que en aquel tiempo, hermanos, era delicado, hermanos. En aquel tiempo el pueblo no para quitar el pecado, sino para ¿qué? Para hacer expiación del pecado, hermanos. El pueblo traía ofrendas para ver si eran aceptadas delante del Señor, hermanos. Y hoy usted sabe que hubo un cordero que fue inmolado y por la cual nosotros alcanzamos perdón para nuestros pecados. Amén. Usted y yo no hicimos nada, hermanos. El mismo cordero, hubo un sacrificio por el cual nos hizo aptos para poder entrar hasta la presencia del Señor. Amén. Yo no sé si usted se goza en eso, hermanos. No sé si, hermanos, si por ahí me van entendiendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Los tres compartimientos, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo en esto, hermanos. ¿Vamos bien? Repito, lo vamos a ver más adelante. Esto estaba cubierto, hermanos. Perdón, esto estaba al descubierto. Esto no tenía techo. Esto tenía techo y esto tenía una cobertura. Acá estaban, hermanos, cubiertos. Este estaba, como repito, a la intemperie de lo que pasaba ahí. Bueno, sigamos entonces leyendo. Yo quisiera, hermanos, que habláramos un poquito qué es lo que había en el atrio. Veamos algo, hermanos, qué es lo que había en el atrio. Y quiero que me acompañe a lo que dice Éxodo capítulo 27. Éxodo capítulo 27, vamos a ir viendo, hermanos. No vamos a entrar a detalle, le digo, por el tema del factor tiempo, hermanos, sino solo vamos a ir viendo qué es lo que había en cada uno, porque habían elementos en cada uno de estos, en el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y que cada uno de ellos tenían elementos que son figuras para nosotros. Amén. Veamos entonces qué dice Éxodo capítulo, tal vez si mi esposa me ayuda ahí, que tiene su Biblia a la mano, Éxodo capítulo 27, en el verso número 9. Del 1 vamos a leer. Si quieres, leamos desde el 1 para ir viendo un poquito acá. Ahorita estamos hablando, hermanos, del atrio, el atrio. Hermanos, no nos podemos quedar ministrando aquí en el atrio. ¿Por qué? Porque en el atrio, hermanos, dice la Biblia que es donde estaba el sol, pegaba acá, hermanos. Y usted sabe que la Biblia dice que el sol molesta, ¿verdad? Estar bajo el sol molesta, y eso lo habla Eclesiastés. Entonces, por eso nosotros tenemos que entrar bajo esta cobertura, hermanos, porque ahí es donde vamos a entrar y donde vamos a tener un consuelo en nuestras vidas. Entonces, no nos podemos quedar solo ministrando en el atrio, hermanos. Tenemos que entrar a ministrar hasta el lugar santísimo. ¿Qué dice Éxodo capítulo 27, del verso 1 al verso 8? Ajá. ¿Sí? Perdón. Leamos desde el verso 9, disculpa. Sí, que estamos hablando del atrio.
Amén. Sí, no, ahí está. Es que ahí, hermanos, ahí ve tantas medidas porque eran todo lo que el Señor le dio, todas las dimensiones que tenían que hacer. Pero resumiendo esto, hermanos, y lo vamos a ver después, leo conforme cada semana vamos a ir viendo cada detalle. Aquí en el atrio, hermanos, que estaba la puerta, hermanos, que era la puerta principal al atrio, estaban dos elementos, que era el altar de bronce y el altar de sacrificios, que son dos cosas bien diferentes. ¿Cuál era el altar de bronce? Era donde se quemaban los animalitos, donde estaba la grasa. Mire, hermanos, que hay algo sorprendente. Para encender ese fuego, porque ese fuego tenía que estar las 24 horas, hermanos. Los sacerdotes tenían que estar quemando, tenían que estar poniendo leña, hermanos, para que ese fuego no cesara. Tenía que estar las 24, no se tenía que apagar ese fuego. Pero ¿cómo encendieron ellos la chispa, diríamos, para que pudiera encenderse? Hermanos, el Señor mismo de la presencia dice que desciende fuego ahí, miren, hermanos, directamente a ese altar, y desde ahí, hermanos, ya nadie podía tocar. O sea, alguien del pueblo tenía que llevar un fósforo o gasolina, hermanos, para ir a, pero no, de la misma presencia del Señor viene y manda fuego. Y hermanos, ahí es donde ellos tenían que presentar. Y eso lo habla, usted lo puede ver en su casa, en Levítico capítulo 9, donde dice la Biblia que todo el pueblo se alegró porque dijeron, ¿cómo vamos a hacer para encender? La misma presencia. Y eso es una figura. Cuando dice la Biblia que estaban todos en el aposento alto, dice la Biblia que vino un estruendo, pero dice que fue fuego y fueron repartidas lenguas a los que estaban ahí. O sea, el fuego, hermanos, que nosotros tenemos que presentar tiene que ser del cielo. Entonces, volviendo acá, hermanos, estaba ese altar de bronce donde se quemaban todos los animalitos, las ofrendas que el pueblo llevaba, y esa grasa y todo lo que usted ve era lo que el sumo sacerdote entraba a ministrar. ¿Qué otro elemento había ahí? El altar de bronce. ¿Qué era el altar, hermanos? Era donde se lavaban los sacerdotes, porque para poder entrar ellos al lugar santo tenían que lavarse las manos y los pies. Y esa es una figura, hermanos, de nosotros que nos tenemos que consagrar siempre, hermanos, para poder ministrar en las cosas del Señor. Y ahí es donde vienen los rociamientos de la sangre. Y sabe, y yo creo que lo miramos el miércoles pasado, cuando el sacerdote se lavaba las manos, dice la Biblia que habían unos espejos en el fondo del lavamiento, donde ellos estaban viendo, hermanos, directamente cómo estaba su rostro, cómo estaban delante del Señor. Y es una figura que usted sabe que a través de la palabra nosotros nos identificamos cómo estamos delante del Señor antes de ministrar. Entonces dice la Biblia que el sacerdote estaba viendo acá para poder entrar. Entonces, ¿qué había en el atrio? Esos dos elementos, ¿verdad? El altar de bronce, ¿y cuál era el otro? Y el altar donde se presentaban los sacrificios. No sé si alguien tiene alguna duda ahí con respecto a eso. Mire, ahí hay un montón que ver, pero no sé si alguien tiene ahí algo, hermanos, para poder ahí o comentar. ¿Sí? No, no. Al altar, sí, 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 ahí sí está bien, ese era el orden. ¿Cómo era el orden? ¿El altar de qué? Ajá, que era lavamiento. Los sacrificios, sí, sí, entonces sí, ahí era el orden. O sea, pero esos dos elementos, ¿dónde estaban? Esos dos estaban en el atrio. Perdón, ¿me ibas a comentar algo ahí? No, perdón, hermano. Sí, 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 sí. Sí, ¿qué dimensión eran? Sí, como los nuestros. Fíjese que aquí tengo una versión. Sí, esos son detalles que íbamos a ver. No sé si querías comentar algo en lo que busco acá, las medidas estas. ¿Cuántos codos decía ahí que era o solo quería saber Vamos a ver acá. ¿Ibas a opinar algo? No, no, estamos bien. Vi que me hiciste unos ojos ahí. Sí,
Como ella siempre se me queda viendo esa mirada, a mí me mata, hermano. Ay, sí, a esas miradas me hablan mucho ahí. Los hijos de Aarón, sí, perdón. Sí, 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 sí. Sí, los hijos de Abiud y ¿cómo es? Búscame el nombre de ellos, porque ellos murieron por presentar. Ujú. Abiud, ¿y cuál era el otro? Sí, pues. Ok, fíjese, hermano, que los en metros era 0,83 metros, lo que medía un codo. 0,83, ni siquiera el metro, ¿va? Sí, más o menos. ¿Qué son? 33 pulgadas. Peor si era un Goliat, va. Ajá. Sí, 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 o sea, y después vamos a ver más o menos cuánto medía tanto todo el tabernáculo y que esos, miren, hermanos, que esas, hasta esos números, usted sabe que la numerología bíblica tiene un porqué. Usted sabe que el 7, ¿qué significa el 7? Significa perfección. O sea, todas esas medidas que están ahí, hermanos, tienen un significado para nosotros, ¿verdad? ¿Vas a decir algo? Que no podía verse de afuera para adentro. Sí. O sea, nadie más se podía colar, hermanos. Así alguien que diga, mire, ahí al arrebatamiento, ahí me cuelgo yo con un hermano, ahí sabe los pies, me le pedo. No, pues, y hermanos, es que mire, es que eso es algo glorioso. ¿Quién es la puerta? Cristo. Nadie puede entrar, hermanos, si no es, o sea, incluso, es que mire, hermanos, hasta aquí es lo que había en la puerta. Dice que había ¿cuántas columnas habían? 4 columnas había. Sí. Que ahí es una figura de los 4 evangelios que habla la palabra del Señor, hermanos. Cuatro columnas habían para entrar, hermanos. Entonces nadie podía entrar como dice Daniel, ¿verdad? Hermano Dani ahí, ¿por qué? Porque solo Cristo, hermanos, y nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Entonces, lo que quiero, hermanos, que vayamos viendo es que todo tiene una figura con Cristo, todo tiene una figura con Cristo, todo. Entonces, porque el sacrificio que se hacía acá, hermanos, el Señor ya lo hizo. Fue el que limpió nuestros pecados. O sea, el sacrificio que hizo. Iba a decir algo ahí, hermano. Entonces, ¿estamos bien ahí, hermanos? ¿Vamos bien? Va. Entonces, ahí hay un montón de cosas que tenemos que ir, de detalles que lo menciona el verso 27, medidas, las cortinas, las columnas que habían. Pero ahí vamos a ir viendo. Solo quiero decir rápidamente, ahora miremos qué es lo que había en el lugar santo. En el lugar santo, hermanos, la Biblia nos dice en Éxodo capítulo 28, miren, hermanos, desde el verso 27, 25 hacia adelante usted puede ver todo lo que el Señor le da a Moisés. En el lugar santo, hermanos, se lo voy a resumir, estaba la mesa de los panes de la propiciación, estaba un candelabro y estaba el altar del incienso, hermanos. Estaba un candelabro, hermanos, que también, hermanos, se tenía que encender. ¿Y de dónde se tenían que encender eso, hermanos? Del fuego que había en el atrio. De ahí tenía que entrar el sacerdote a poder encender. Y usted sabe que ese candelabro es una figura de la iglesia, porque en ese entonces, hermanos, el candelabro se tenía que hacer a base de aceite, hermanos. Y una iglesia tiene que tener aceite, que es figura del Espíritu Santo, que es figura de la llenura, hermanos. O sea, una iglesia tiene que tener llenura del Espíritu Santo, hermanos. Por eso tenemos que amar la presencia. Por eso Moisés le decía, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ir. Si no, fue lo que le pasaron a aquellas 5 vírgenes, dice la Biblia, que en unas había aceite y en otras no había aceite.
Entonces en el lugar santo, hermanos, había un candelabro que tenía que tener aceite, porque ahí, hermanos, aquí ya estaba tapado, aquí estaba la intemperie, aquí ya estaba tapado. Y aquí nos habla otra figura, hermanos, de cobertura. Es que tenemos que tener hasta cobertura, hermanos. Tenemos que entrar y tenemos que tener cobertura, y es donde lo encontramos a partir del tabernáculo. Dice la Biblia que estaban los ¿qué? La mesa de los panes de la propiciación. ¿Quién dijo: yo soy el pan que descendió del cielo? ¿Quién dijo eso? Cristo, Jesús. O sea, dice la Biblia que ahí estaba la mesa. ¿Y cuántos panes habían ahí, hermanos? Que vamos a entrar a detalles, pero hay un montón. Habían 12 panes ahí en esa mesa de la propiciación. ¿Qué más? ¿Y quiénes podían comer de esos panes, hermanos? Solo el sumo sacerdote y sus hijos. Solo ellos podían comer de ese pan que estaba ahí en esa mesa de la propiciación. Y hay otro elemento más, hermanos. Estaba el altar del incienso. Por supuesto, nosotros ya no venimos acá con a poder ministrar. No, usted sabe que el incienso que se quemaba ahí era una esencia, hermanos, que se hacían de 5 elementos, que son 5, ¿qué podríamos decir? 5 elementos químicos que se componían, hermanos. Y con ese incienso entraba el sumo sacerdote a ministrar la presencia del Señor. Se lo voy a decir así rapidito. ¿Qué es lo que llevaba? Dice la Biblia que llevaba mirra, llevaba un montón de perfumes, y eso es hoy para nosotros una figura de las oraciones y la adoración que nosotros vamos a llevar a ministrar hasta el lugar santísimo. Amén. Entonces, aquí ya no se miraba, hermanos, porque aquí había una cortina. Acá todos los que entraban, el pueblo que entraba al atrio o que llegaba al atrio, ya no podía ver acá, porque aquí estaba tapado, y aquí solo llegaba los hijos de los sacerdotes a poder ministrar esta área. Aquí menos se miraba, porque aquí estaba la presencia del Señor, y aquí lo que había era una cortina, que eso es lo que vamos a ver ahí después. Entonces dice la Biblia que ahí estaba el altar del incienso. Miremos, hermanos, el lugar, no, perdón, hermanos, no, lo que estaba aquí no eran 5 columnas las que estaban aquí en la entrada. 5 columnas. ¿Por qué las 5 columnas, hermanos? Porque ahí están los 5 ministerios. Los 5 ministerios. Las 4 que logramos ver son las que están acá, en este lugar. Aquí 5 son las que están acá. 4 son las que estaban acá. Ahorita estaba revisando acá. Entonces, ahora veamos qué es lo que había en el lugar santísimo. Hermanos, yo creo que ahorita tal vez va a ser mucha información, pero conforme vamos viendo, por lo que hicieron, tocaron ahí bueno, entonces solo es de ver esa parte. Pero como le digo, hermanos, tal vez no miremos tanto el orden, sino solo lo que estaba ahí, los elementos que había. Y ya después sí vamos a ir dándole el orden, porque por supuesto tiene un orden, hermanos. No podemos dejar nada fuera, sino todo el Señor lo que dejó ahí. Miremos lo que había en el lugar santísimo, hermanos. En el lugar santísimo estaba la presencia del Señor. Pero mire, hermano, ¿sabe qué es lo hermoso? Que aquí estaba el candelabro, en el lugar santo estaba el candelabro que solo iluminaba el lugar santo. Pero aquí ya no había. ¿Qué luz había aquí, hermanos? Porque aquí entraba a ministrar el sumo sacerdote. Pero aquí ya estaba oscuro. ¿Qué cree usted qué luz la que estaba acá? Ya no había ni un candelabro. Si no sabe qué es lo que había aquí, hermanos, estaba la luz chequina de Dios. La misma presencia de Dios es la que venía, hermanos, y daba iluminación a este lugar. ¿Y qué es lo que había en el arca del pacto, hermanos? Para resumírselo, parafraseándolo, era una caja, hermanos, que había ahí. Y adentro, ¿qué es lo que había dentro de esa caja? Dice la Biblia que estaba la vara que reverdeció a Aarón, estaba el maná. ¿Y qué otro elemento había ahí? Y estaban las tablas de la ley. Esas 3 cosas estaban: las tablas de la ley, el maná
y la vara que reverdeció. Eso es lo que había en esa caja, hermanos. Pero esa caja, hermanos, no la podía tocar nadie. Cuando se movía la tienda del tabernáculo, hermanos, esa caja donde estaba el arca del pacto, hermanos, tenía unas bases donde solo lo podían agarrar, ni siquiera la podían tocar, hermanos. Tenía unas bases donde le tenían que agarrarla con cuidado, porque el que tocara eso, hermanos, quedaba muerto. No podían tocar eso, hermanos. Es que eso es algo extraordinario lo que el Señor nos deja ver en esas figuras. Entonces ahí solo llegaba, ¿quién llegaba ahí a ministrar? Solo el sumo sacerdote a ministrar hasta la presencia del Señor, hermanos. Y hoy nosotros, hermanos, como pueblo, como real sacerdocio, dice la Biblia, como nación santa, podemos entrar hasta la presencia del Señor a ministrar, hermanos, a llevarle su ofrenda de adoración que usted trajo al Señor. Sus cánticos al Señor hoy usted los puede traer, hermanos, porque usted sabe que la adoración, un cántico es una ofrenda, es un sacrificio, dice la Biblia, de alabanza, donde usted puede venir, hermanos, y poder ministrarlo a los pies del Señor. Y que ese olor grato, hermanos, pase la lámina y suba hasta la presencia del Señor. Y el Señor pueda recibir esa oración que usted y yo le podemos presentar. Entonces, hay muchas cosas, hermanos, que nos van a servir en nosotros en nuestro diario, hermanos, conocimiento a través de la palabra, el que podamos entender, hermanos, qué es lo que estaba pasando en este tabernáculo de Moisés. Entonces, yo solo lo estoy resumiendo, hermanos, para que podamos ver ya más adelante. Podemos ir viendo más ahí. No sé si tú quieres agregar algo más ahí de eso. No sé si hasta el momento quedamos bien, hermanos, ahí o vamos bien. O si alguien tiene una duda, estamos viendo el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué es lo que había en eso? Porque hay muchos detalles, como decía acá la hermana, ¿verdad? Las medidas que todo esto tiene que ver, hermanos, para poder entender, hermanos. Y en todas estas figuras está Cristo. Por eso, hermanos, nosotros creemos en Cristo, en el Mesías, hermanos, que vino a dar su vida por nosotros. No sé, hermanos, pero hay quienes niegan esto, ¿verdad? Religiones que lo niegan, que Cristo lo ven como un profeta, hermanos, no como el Mesías. Pero usted sabe que desde el tiempo antiguo ya se venía profetizando de Cristo, que por medio de él podía entrar, y por medio de sus sacrificios, una figura del Cristo, los panes que era él mismo era el pan, y de alguna forma la presencia del Señor que era manifiesta ahí. Todas esas figuras, hermanos, está Cristo mencionándolo ahí, hermano. Entonces es algo glorioso esto, hermanos, acerca de lo del tabernáculo de Moisés. ¿Y dónde estaba toda la gente, hermanos? Es que es sorprendente porque la gente estaba aquí afuera, hermanos. Eso no lo dice la Biblia, eso es algo pensamiento, hermanos. La gente estaba aquí tronándose los dedos para ver si el Señor iba a recibir el sacrificio que el sacerdote llevaba. Es que el pueblo aquí lo ofrecía, pero ¿dónde es donde sabían ellos si el Señor había aceptarlo? Era acá, cuando el sacerdote venía de regreso, hermanos. Cuando el sacerdote salía vivo de ahí, era porque había sido recibido cada uno de los sacrificios que el pueblo presentó. ¿Y qué ofrendas eran las que presentaba el pueblo, hermanos? No era cualquier ofrenda, tenía que dar lo mejor de los animales. No podía dejar, dice la Biblia, en la ley de Moisés, no se podía dar el animal que estaba con un defecto, tenía que darse lo mejor. Y eso es una figura para nosotros, hermanos, que el Señor merece lo mejor de nosotros. El Señor merece el mejor tiempo que nosotros le vamos a dedicar, la mejor ofrenda. Todo, hermanos, merece nuestro mejor servicio, hermanos, para presentarnos al Señor. Tenemos que dárselo a Él, para no escatimar. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, hermanos, algún comentario con respecto a esto, del tabernáculo de Moisés. Solo uno a la vez, hermano. Sé que hay muchas dudas ahí, ¿verdad? Sí. Era más por el pecado del sumo sacerdote, era más por el pecado, sí. Sí, porque aquí podríamos decir, aquí había un filtro. Aquí había un filtro donde sabía, los que estaban aquí recibiendo las ofrendas eran los que venían y todo, sí.
Es que este lugar, hermano, miren, imagínense tanto animalito estar sacrificando ahí, todo el trabajo que había ahí, hermanos. Y por eso lo que hablaba acá a los hermanos, de que el sumo sacerdote no podía ir con manos sucias, porque aquí tocaba todo. Entonces aquí estaba el lavacro donde se lavaba él los pies, porque aquí ya tenía que entrar a ese lugar santo, hermano. Y hoy acá, en este tabernáculo, miren, hermanos, que estamos acá, de alguna forma también nosotros nos tenemos que presentar delante del Señor. Usted no se puede quedar en el atrio, hermanos. Es que no nos conviene quedarnos en el atrio. Tenemos que llegar hasta el lugar santísimo, hasta la misma presencia del Señor. Y sabe qué, y con eso le quiero dejar, hermanos, porque esto es algo glorioso que a mí me sorprende. Con esto quiero terminar. Acompáñenme lo que dice Hebreos capítulo 10, verso del 18 al 19. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10 ya me lo perdí aquí, hermano. Deme un segundo, me subo acá. Aquí lo tenía, déjeme ver. Hebreos, ¿qué le había hecho? ¿10 qué? Hombre, hermano, no sean así. Es que donde dice que no, el que nos ¿cómo es? Y nos hizo, o sea, es que se lo quiero mostrar con la palabra del Señor aquí para que, deme un momento. Yo creo que usted no tiene prisa, ¿va, hermano? Deme un segundito, aquí se lo busco yo. Aquí estamos. Miren, hermanos, cómo es el enemigo, le pierde aún. Aquí está. Es Juan, hermanos. Juan capítulo 1, verso 14. Pero creo que es primera. Deme un segundo. Aquí se lo voy a buscar primero para decirle si es esto. 1:14. No es este. Juan capítulo 1. Sí, Juan capítulo 1, verso 14. Pero le quiero leer la Biblia textual, porque en la 60 no lo menciona de esa forma. Entonces le quiero leer esta versión, que es la versión textual. Mire lo que dice: el Verbo se hizo carne, hablando de Cristo, y Él tabernaculizó entre nosotros. Mire, hermanos, y contemplamos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero esa palabra dice que nos tabernaculizó. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo somos un tabernáculo. No sé si usted lo sabía. En usted y yo mora el Espíritu Santo. Dice la Biblia que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Sí? Usted lleva la presencia del Señor. Usted cuando se va de acá no deja la presencia de acá del Señor. Por eso es que hemos corregido cuando alguien dice: mire, hermanos, salga despacio de la presencia. No podemos decir eso, hermano. No, nosotros no queremos salir de la presencia. Yo no sé si usted quiere salir de la presencia del Señor, pero usted salga de acá, vaya con la presencia del Señor, vaya a su casa, lleve la presencia del Señor. No podemos salir. Entonces, amados hermanos, usted y yo somos un tabernáculo que llevamos la presencia del Señor. ¿Y por qué les puse la figura? Porque el cuerpo simboliza el atrio, el alma, el lugar santo, y el espíritu, el lugar santísimo. Entonces, si usted y yo somos el tabernáculo, hermanos, llevamos la presencia del Señor y tenemos que de alguna forma que cuidarlo, hermano. Yo no sé si usted le da gracias al Señor, porque mire el Señor lo que ha puesto en nosotros: un tabernáculo, una tienda en la cual debemos de cuidar la presencia del Señor con nuestras actitudes, con nuestro testimonio, hermanos, para poder llevar, porque el Señor habita ¿dónde? En un lugar, hermanos,
hermanos, todas las cosas que estaban acá, los utensilios que se utilizaban acá, hermanos, eran utensilios consagrados al Señor. Todo lo que está, todo esto lo que usted ve acá, hermanos, está consagrado al Señor. Cualquiera que un cable, todo lo que está aquí, hermanos, está consagrado, lo dedicamos al Señor. Usted y yo hemos sido dedicados al Señor, hermanos. Por eso tenemos que cuidar ese tabernáculo y esa morada del Espíritu Santo. Y por eso ese fuego que estaba acá, que no se tenía que apagar, hermanos, tenía que estar las 24 horas. Es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. ¿Qué le dice? Aviva el fuego que hay en ti. Entonces tiene que haber una llenura en nosotros del Espíritu Santo y tenemos que buscar siempre más y más del Señor. No sé si alguien más tiene alguna duda, hermanos, o algún comentario, algo que agregar. No tenga pena, no se sienta ahí, hermanos. Aquí estamos aprendiendo todos a través de la palabra del Señor. ¿Alguien más por ahí? Allá los niños. Sí, sí. Sí, que sí, mi hermanos, por eso le digo, vamos a ir viendo detalle por detalle, porque para mí es importante que nosotros entendamos cada uno de ellos. Es importante que entendamos, hermanos. Y cada vez que ellos se movían, hermanos, tenían que desarmar todo eso, tenían que quitar eso y llevarlo. Y habían de las 12, porque usted sabe que todo lo que estaba aquí alrededor, estaban las 12 tribus con todo el pueblo. Y ahí vamos a una figura bastante, porque en esas tribus, como estaban conformadas, ellos lo que hacían, porque ellos tenían que tener una posición, hermanos, cómo se tenían que ubicar cada tribu y dónde tenían que tener sus tiendas para acampar, podemos decir. Y cuando ellos hacían, como el Señor les dijo que tenía que estar la tribu de Leví, de Simeón, de Judá y todo, ellos hacían una forma de cruz, que eso lo vamos a ver adelante, que es una figura que desde ahí estaba marcado lo que donde el Señor demostró, hermanos, su amor y su misericordia en nosotros. Entonces, las 12 tribus de Israel, hermanos, estaban acá afuera con el pueblo, y cada vez que el Señor les decía que se tenían que mover y tenían que seguir, hermanos, tenían que hacerlo y tenían que formarlo en la misma parte. Y había gente que era dedicada solo, hermanos, a poder, hermanos, mover y poder armar nuevamente el tabernáculo, hermanos, de Moisés. Entonces, repito, hay dos tabernáculos que menciona la Biblia: el tabernáculo de David y el tabernáculo de Moisés. ¿Cuál es la diferencia? Que el de Moisés tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo, y el de David solo tenía una habitación, que era directamente la presencia del Señor. Por eso es bien importante. Podemos hablar ahí después, hermanos, acerca de eso, y primero Dios vamos a ir viendo eso. Entonces, hermanos, yo quisiera que se pusiera usted de pie en esta noche. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y quiero decirle, usted como templo y morada del Espíritu Santo, como ese tabernáculo, hermanos, podamos cuidar, hermanos, lo cuidemos, hermanos. Y que el Espíritu, hermanos, de nosotros, ese fuego, hermanos, no lo dejemos apagar, sino que esté encendido, hermanos, que esté ahí encendido, hermanos, para poder, hermanos, que el Señor pueda de alguna forma visitarnos, hermanos, visitarnos, y que el Señor use nuestras vidas, que el Señor pueda, hermanos, hacer su obra para la cual mandó, hermanos, para nosotros. Quisiera que oráramos. Padre amado, bendito, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, por esta oportunidad, Padre, que nos das, Padre, el poder entender tu palabra, poderla hacerla manifiesta, Señor. Gracias por dejar esa figura gloriosa, Señor, que hoy, Padre, somos, Dios mío, beneficiados, Señor, de tanta gracia, de tanta misericordia, Señor. Padre, te pedimos que tú nos ayudes, Padre, para poder entenderla. Trae una revelación, Padre, de tu palabra, como dice Jeremías capítulo
33, Señor Jesús, que iban a clamar, Señor Jesús, Padre, y tú ibas a mostrar revelación, Padre, tú ibas a mostrar gracia, Padre. Eso es lo que necesitamos, Señor, en este tiempo, para poder entender cada uno de ellas, Padre, cada, Padre bendito, función por la cual tú lo dejaste. Y hoy en nuestro tiempo, Señor, a nuestra vida, Padre, también has dejado, Señor, señales, has marcado en nosotros como portadores de tu presencia, Señor, como portadores de esa gloria, Padre. Te pedimos que este tabernáculo, Señor, que tú nos has dejado, Señor, lo podamos consagrar a ti, Señor. Este tabernáculo, Padre, donde mora tu Espíritu Santo, ese Espíritu con el cual fuimos sellados, Señor, Padre, lo cuidemos, Señor. Que ese fuego, Señor, de tu Espíritu, que ese aceite, Señor, esté en tu iglesia, Padre. Que ese candelero, Padre, no se apague, sino que esté, Padre, siempre ardiendo, Padre, para cuando tú vengas no nos sorprendas, sino que tu iglesia, Padre, pueda estar llena de tu presencia, de esa señal que tú has dejado marcada en ella, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora, amado bendito, por cada uno de tu pueblo. Despierta en nosotros el deseo, Padre, de poder ir a tu palabra, Señor, y desear como esos niños, Padre, esa leche, ese alimento, Padre, que esté en nosotros el deseo desesperado, Señor, de conocerte más, Padre, de poder, Señor, entender tu palabra, Señor, y al conocerte, Señor, vamos a saber qué es lo que a ti te gusta y qué es lo que a ti no te agrada de nosotros, porque nos vamos a ver tal y como somos, Señor, Padre, donde no va a haber nada cubierto, Señor, donde nuestro corazón, Padre bendito, va a estar desnudo ante tu presencia, Señor. Eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, y que hoy tu palabra, Señor, pueda caer en ese terreno, Padre, que pueda ser un terreno fértil, Señor, que pueda ser un terreno, Señor, que dé mucho fruto, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, guarda y lleva con bien a tu pueblo, Señor. Guarda sus caminos y que cada uno estemos siempre en tu presencia, Señor. Queremos habitar siempre en ella, Señor, pidiendo tu favor y tu misericordia, Señor Jesús. Gracias, guárdanos, Señor. Haznos invisibles, Señor, a lo malo, Señor. Y que si tú no has venido, Señor, el día viernes estemos celebrándote fiesta, Padre, en honor a ti, Padre, porque solo tú eres merecedor de toda gloria, solo tú eres merecedor de toda honra, Señor. Gracias, amado bendito, te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, amado. Amén y amén. Solo quisiera darle un anuncio, hermanos. Si usted conoce a algunos vecinos, el día viernes, con ayuda del Señor, si el Señor no ha venido, vamos a tener una actividad evangelística de niños acá. Si usted conoce niños por acá en este sector, por ahí creo que mi esposa trajo unas invitaciones, se las puede hacer llegar, hermanos, y vamos a estar acá desde las 6 de la tarde compartiendo con ellos. Y no solo de niños, venga si usted también y yo, que ya somos grandotes ahí, pero que nos tenemos que hacer como niños, dice la Biblia, ¿verdad? Venga acá, nos vamos a gozar en el Señor. Y yo sé que el Señor pues viene, ¿verdad? Porque dice la palabra, ¿verdad? De que su gracia alcanza, hermanos. Y sé que también en los niños hay mucha necesidad, hermanos. Y en los padres de estos niños de alguna forma también. Y el Señor puede usar a esos niños para que sus padres puedan venir a los pies del Señor. Entonces, el día viernes, con ayuda del Señor, vamos a estar acá desde las 5, ¿verdad? Esperando, y si usted nos quiere apoyar ahí, pues bienvenido, hermanos, va a ser una bendición. Entonces, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga y buen provecho a esta hora de la noche.